el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este bonito día de reposo estamos en vivo y en directo. Traemos palabra del Todopoderoso. Hoy estaremos hablando acerca de Mateo 24, uniéndolo con la Torah, obviamente con la Torah y los finales de los tiempos. Para esto, pues, los invito a todos ustedes que nos acompañen en este estudio a estudiar acerca de los acontecimientos de los cuales habló nuestro maestro Yeshua el Mesías, Jesucristo de Nazaret. Y estaremos repasando el capítulo, aprendiendo más de él, reconociendo los tiempos en los que estamos viviendo, reconociendo los tiempos que vamos a vivir y en los tiempos en los cuales recibiremos a nuestro Maestro en las nubes cuando Él venga a buscar a su congregación que han sido santos, justos y fieles, que han vivido conforme a la palabra o han amado al Todopoderoso y viviendo conforme a los mandamientos. Yeshua repetidamente habla y dice: si me amas, guarda mi palabra, guarda los mandamientos de mi Padre. Así que vamos a comenzar con las bendiciones de este día. Estamos deseando que todos ustedes la estén pasando bien, que la estén pasando en un bonito día de reposo, día de descanso, día en el cual el Eterno nos ha regalado para meditar en su palabra, para meditar en su creación, para recordar lo que Él hizo a principio de cuando Él hizo los cielos y la tierra, que Él reposó, Él descansó, meditó en toda la obra y dijo: todo esto es bueno, todo esto es bueno. Así que de la misma forma nosotros hemos trabajado 6 días, hoy en este séptimo día reposamos y decimos: todo lo que el Eterno nos ha dado a nosotros es bueno, así que el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia. Dice las bendiciones que vamos a leer para este día. Baruch Adonai Hameborah, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborah Lolam Baed, bendito el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin ve'natan lenu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Eterno, que da la Torah, noten ha-Torah, que nos has dado la Torah. Bendito eres tú, Padre Eterno, que nos has dado la salvación a través de tu amado Hijo Yeshua el Mashiach, que a través de él has traído para atrás otra vez a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a través del sacrificio, a través de la prédica, a través del conocimiento en las buenas nuevas de salvación, lo que se conoce como el Evangelio, el Nuevo Testamento. A través de eso, pues, hemos conocido al Todopoderoso. De lo contrario, cada quien viviría conforme a su gusto, conforme a su propia concupiscencia, conforme a su albedrío y sin conocimiento alguno. Así que yo voy a leer Mateo capítulo 24, leeré todo el capítulo y después estaremos yendo por partes para poder entender este capítulo y conocer a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Así que yo voy a leer de la versión VIN Israelita Nazarena, la cual yo utilizo para mis estudios. Mateo capítulo 24, versión Israelita Nazarena. Nos dice: cuando Yeshua salió y se alejaba del templo, se le acercaron sus discípulos y le llamaban la atención hacia los edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no derriben. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron: dinos cuándo acontecerán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Aquí son unas preguntas que después estaremos también revisando y conociendo. Yeshua le respondió diciéndoles: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras y no se confundan, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes, pero en todas esas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones les odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Pero el que se preserve hasta el fin, este se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra, habitada al testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por eso,
cuando ustedes vean en el lugar santo, en el lugar Kadosh, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su manto, y el que esté en el campo no vuelva atrás a coger su manto. Pobres de los que estén embarazadas, y pobres de los que están embarazadas y las que críen en aquellos días. Así que rueguen que su ida no sea en invierno ni en el día de Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Y si no se hubiese, no se abreviaran, no se hubiesen acortado esos días, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días se abreviarán, así como lo traduce la versión de Israelita Nazarena. En la versión Reina Valera me parece que dice y acortarán. Entonces, si alguien dice, miren, aquí está el Mashiach, allá está, no le crean, o sea, no le hagan caso, porque se levantarán falsos Meshijim, falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas para engañar, de serles posible, aún hasta los que ya son escogidos. Miren que se los he dicho de antemano, o sea, desde antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece del occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde se juntan los bites, allí es donde está el cadáver. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes y al cielo con gran poder y con gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la analogía: cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noah entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese entonces estarán dos en el campo, a uno se llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, a uno se le llevarán y a la otra la dejarán. Así que manténganse alerta porque no saben en qué día viene su maestro. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera qué hora habría de venir, el ladrón se quedaría despierto y no dejaría que escalaran su casa, o sea, que entraran adentro. Así que estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es el siervo fiel y prudente?, pregunta el Mesías, a quien su amo puso a cargo de su familia para que les dé alimento en su debido tiempo. Feliz aquel sirviente a quien su amo cuando venga le encuentre haciendo así. En verdad les digo que no lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el sirviente es malo y dice en su corazón, mi amo tarda, y así comienza a golpear a sus compañeros de servicio y se come y bebe con todos los borrachos, el amo de aquel sirviente vendrá aquel día, que el día no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le asignará a un lugar de los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que entonces vamos a comenzar y vamos a ver las primeras partes donde pues vemos unas preguntas de los discípulos, que los discípulos hacen así al Mesías, hacen unas preguntas que pues las personas quieren saber qué cosa es lo que acontecerá, cuáles son las señales, ya que cuando vemos nosotros en el versículo 1, Yeshua pues al salir rápidamente se dirige a sus discípulos y les dice, vean al momento que se alejaban del templo, vean lo que está allá atrás, por decir así, vean todo eso. Entonces, los discípulos le llaman la atención a él y le dicen, mira, en pocas palabras, qué grandes murallas están, qué grandes paredes, qué grandes cosas que están en los edificios y en el templo. Cuántas cosas tan grandes hay aquí. O sea, en pocas palabras,
estas cosas que están aquí, se entendía entre ellos y conocían que eran unas cosas que nunca podían ser derrumbadas o quitadas o que nunca podían ser, en pocas palabras, destruidas, a pesar de que ya nuestro maestro Yeshua pues les había dicho qué cosa es lo que iba a acontecer. Entonces, hay unas preguntas aquí en este capítulo, antes de entrar en todo, vamos a ir tratando de apuntar a estos temas y conocer lo que el Mesías dice con la propia escritura, ver el significado y los tiempos a los cuales Yeshua se refiere. Entonces, cuando Yeshua salía, se alejaba del templo, se le acercan entonces ellos y le preguntan a decir que son unas cosas grandes que hay en Israel y en Jerusalén. Entonces dices, el Mesías le responde a ellos claramente, les va a decir, les dice, ¿ven todo esto? Mateo 24 del 1 al 2, ¿ven todo esto? O sea, vean todo lo que está enfrente de nosotros o a un lado de nosotros, depende en qué lado se estarían ellos cuando él les menciona, ¿ves todo esto lo que está aquí? Pues en verdad les digo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada o que no derriben, de acuerdo a la versión israelita nazarena, que no sea derribada, Mateo 24, versículo 1 al 2. Entonces, vemos también nosotros las preguntas que se hacen los discípulos. Estando Yeshua sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo acontecerán o cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá? ¿Qué señales habrá de tu venida? Mateo 24, 3. ¿Y qué señales hará de la venida y del fin del mundo? Mateo capítulo 24, versículo 3. Entonces, están las contestaciones que el Mesías también hace, del mismo capítulo, por eso quise leer todo el capítulo para no irme leyendo parte por parte, explicando parte por parte. Vamos a irnos atrás a Mateo capítulo 24, versículo 36. Nos dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Entonces dice la contestación de la pregunta. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los mensajeros. La palabra mensajero o los ángeles, en la traducción de la Reina Valera, yo ya mencionaba antes que la palabra ángeles proviene de angelos en el griego, en la mitología griega o greco-romana. No se les da el mismo entendimiento como mensajero, a ellos se les dicen ángeles, de igual manera como lo pintan ellos, pues un ángel con alas y todo eso, no que todo eso sea como lo dice la escritura, pero así es como nosotros lo conocemos, como ángeles, pero en verdad son mensajeros, son los mensajeros del Padre. Entonces les dice, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aún el Hijo, dando a entender Yeshua, ni aún el Hijo, ni aún él mismo sabía cuándo acontecerían estas cosas. Él mismo les dice allí, sino solamente el Padre, sino solamente el Padre. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, versículo 30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, estas profecías que el Mashiach, que Yeshua nos da aquí en Mateo, nos contesta en Mateo 24, versículo 30-31, que vienen de las primeras de las preguntas, comenzando el capítulo, tenemos que entenderlas bíblicamente conforme a las cosas proféticas, conforme a las profecías bíblicas, conforme a las fiestas bíblicas, porque ya aquí nos entrelaza a nosotros otras partes de la escritura para poder entender cuándo será este toque de trompeta que nos menciona, cuándo será este momento en que recogerá a los escogidos de los cuatro vientos, ya nos conecta a nosotros, obviamente. Pues en sí, pues voy a decir que es a las personas que conocen la Torá, que conocen las fiestas, que conocen los Shabbats, conocen las profecías, sombras proféticas, como lo dijo Rab Shaul o Pablo de Tarso, conocerán entonces cuándo acontecerán estas cosas y cuándo será. Entonces, a los que no, pues para eso estamos, para hablar un poquito de eso también.
Cuando Yeshua nos menciona aquí en el libro de Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y dice, enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta, un gran toque de trompeta. La única vez que nosotros conocemos trompeta, que sonarán las trompetas de acuerdo a la religión tradicional, pues es cuando se oye decir que estamos en el libro de Revelaciones. Pero pues vamos a conectarla también con las profecías de las fiestas de Elohim, del Padre, del Todopoderoso. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? Bueno, para nosotros entender esas palabras tenemos que remontarnos a el libro de Levítico, al libro de Levítico capítulo 23, versículo 25. Y el libro de capítulo del capítulo 23 en Levítico nos enseña a nosotros todas las fiestas y donde nosotros tenemos que aprender el toque de terúa, la palabra trompeta, Yom Terúa, el día del estruendo, el día vamos a decir así, del despertar, el día el cual desde el alerta, el alarma, a esa misma trompeta se refiere el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando se oiga este sonido de trompeta, recogerá sus escogidos de los cuatro vientos. Nos da a nosotros el entendimiento cuando conocemos o leemos las demás partes bíblicas que hay una conexión entre Mateo 24, escogiendo a los escogidos de los cuatro vientos por parte de los ángeles, el sonido a la final trompeta, la trompeta de Apocalipsis y la trompeta de la fiesta de Levítico capítulo 23. Dice, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, tengan el conocimiento, el que lea entienda, cuándo acontecerán estas cosas. La misma Biblia nos dice a nosotros, dice, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo. Hace ya los 3-4 meses hemos pasado en las fiestas, la fiesta de los panes sin levadura, que fue en el primer mes. Ya en otros 3 meses más estaremos celebrando la fiesta de las trompetas. Y entonces aquí nos dice, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, otro Shabbat, un día de descanso, o un Shabbatón, lo que se conoce como Shabbatón, o sea, un sábado alto, de acuerdo, me parece que es el libro de Lucas, un sábado alto, o una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, Levítico 23-24. Entonces, de allí es donde nosotros entendemos ya los sonidos de trompetas o shofarot o shofar. Números 10, versículo 2. También vemos otro tipo de trompetas. Hazte 2 trompetas, chatzosará en hebreo, de plata, de obra de martillo. Los harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Recuerda que en el tiempo de los israelitas en el desierto, pues usaban la trompeta de plata para una cosa, usaban el shofar para otra cosa, usaban los sonidos para dirigir al pueblo. En este caso nosotros pues estamos hablando de los shofaros, del sonido de shofar, de lo que se hace y se toca en el tiempo de Yom Terúa. Entonces, por eso leemos nosotros en Mateo 24, versículo 29. Vamos otra vez a conectarlo con Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Leyendo de la Reina Valera 1960. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, aquí claramente nos está diciendo Yeshua, nuestro Mashiach, que nosotros vamos a ver cuando Él venga. Vamos a ver cuando Él venga de regreso para atrás. No nos está diciendo que va a ser una cosa que no se va a poder ver. Él nos está diciendo estas son las señales que va a haber visual. No menciona otro tipo de señales, más que las señales que Él mismo habla. A esas nosotros nos estamos refiriendo. Nosotros no nos referimos a ningún tipo de teología, doctrina o anticreencia que sea ajena a la Biblia.
No enseñamos si no está en la propia escritura. No descontextualizar la escritura te lleva a conocer la verdad. Pero al momento que tú sigues tradición de hombre o cosa que alguien cree que va a ser así, pero no está pegado al texto, no se puede seguir, no tiene fidelidad, no tiene argumento, no tiene poder en contra de la escritura, ni para sacar una doctrina, ni para creer una cosa diferente. Porque nos está diciendo, entonces aparecerá la señal. No nos está diciendo ninguna cosa antes de eso, sino aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué lamentarán? ¿Por qué? Porque lo van a ver, viene ya el Mesías, ya viene, vamos a ver la señal del Hijo del Hombre. Entonces van a hacer lamentación las tribus de la tierra. Dice, y verán visualmente, lo vamos a ver. No hay una cosa tal como Él llegará sin que lo vamos a ver. No, dice, y estas son las señales. ¿A quién más le estaba hablando? A sus discípulos, a los cuales sería futuramente los líderes de las congregaciones, de las Kehilots, lo que se conoce después en el griego de la eclesía, y a ellos se les pasaría todas estas informaciones y ahora a nosotros mismos, pero con los mismos textos de la Biblia. Sigue diciendo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces vendrá, vamos a ver esa señal, y entonces enviará a sus ángeles, a sus enviados, a sus mensajeros, a sus malaj, con gran voz a trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra dice, no van a pasar desapercibidas. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en el cielo. En pocas palabras está diciendo. Así que estas cosas van a estar unidas con la fiesta de Yom Teruah. Con la fiesta de Yom Teruah. Ahora, para conectar todo esto, aún vamos a ir poquito más a la Biblia. Vamos hasta la Biblia, pero vamos a regresarnos a las profecías bíblicas, a las profecías desde los profetas que avisaban acerca de todas estas cosas. Entonces, vamos a ver a Isaías 13, versículos 9 al 11. No dice, he aquí el día de Adonai viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no dará su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Recuerda que en estos momentos, pues ya estamos hablando cuando la persona que tiene los ricos poderosos de la tierra, están en contra de los santos, del Todopoderoso, en contra más que nada de Israel y en contra de aquellos que son fieles a Yeshua y a la Torah. Cuando hablamos de Yeshua, sabemos tenemos al Padre y al Hijo Yeshua. Entonces, aquellos que aman al Padre, aman al Hijo y aman la Torah, viene persecución para ellos. Entonces, vamos a ver qué más nos siguen diciendo los profetas, ahora con Jeremías. Jeremías 46, versículo 10. Mas ese día será para el eterno Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para el eterno Elohim de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. Joel 2:11. Y Adonai dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Todopoderoso y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, aquí no, obviamente, pues no pinta una cuestión que sea fácil de llevar, fácil de sobrepasar, fácil de sobrevivir.
está la persecución grande, están las cosas que van a acontecer, las cuales aún no vemos que estén aconteciendo, no están pasando aún en estos días, pero todo tiene que ir cayendo en su punto, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 24 y de las profecías. Apocalipsis 10 versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, vamos a ver las conexiones que hay con Mateo 24. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará. Con él lo anunció a sus siervos los profetas. Ya hemos leído acerca de eso. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, todo esto también tiene conexión. Mateo capítulo 24 tiene conexión también con Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 52. Todo esto va a acontecer, pero no que sin antes aparezcan las señales que van a pasar, que las cuales ya en el libro de Mateo capítulo 24 nos dice que habrá guerras, habrá rumores de guerras y habrá guerras, se levante nación contra nación, las cuales hasta hoy nada más estamos viendo en estos sí tiempos proféticos. Recuerde lo que hemos hablado acerca de la higuera. La higuera, los nuevos retoños de la higuera comienzan a resurgir cuando Israel regresa para atrás a tomar posesión de Israel, cuando ya se anuncia a Israel como un estado, o antes de eso, como la tierra de Israel para los judíos, que empiezan a regresar de la dispersión a Israel, ya casi para los 70 años. Entonces, de allí comienza el reconteo a empezar, donde dice: y ya los que nazcan en Israel, ya las ramas que nazcan de esa higuera, sabemos nosotros desde tiempos antaños que la higuera o Israel representa la higuera, o la higuera a Israel siempre ha sido representada como tal, como la higuera. Y las ramas pues son los retoñitos, los hijos que vienen de esa higuera. Entonces dice el libro de Mateo capítulo 24, de cierto os digo que esta generación no pasará antes de que venga la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estamos ya de cerca a que sea eso? De acuerdo a lo que nos dice Mateo, estamos más cerca de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros o el ser humano se imagina. Estamos muy cerca del regreso de la venida de nuestro Mesías, Yeshua, a la tierra. Entonces, vamos ahora a unir también estos acontecimientos con segunda de Tesalonicenses. Esto es para nosotros ir entendiendo lo que dijo nuestro maestro Yeshua en Mateo capítulo 24. Primeramente, ya vemos en estos tiempos, todo el tiempo ha habido guerras, todo el tiempo ha habido rumores de guerras. Entonces vamos a decir así, que en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues las personas también pensaban que ya era lo mismo, que ya era el fin. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura, guerras y rumores de guerras. Pero siempre toma en cuenta que el reloj profético comienza con Israel. Comienza con Israel. Ese es el reloj profético del mundo, o de parte del Eterno para el mundo. Es Israel. De ahí comienza todo. Comenzando de él, se esparce a las demás naciones, a todo el mundo. Entonces, pero vamos a ver qué más hay. Hay señales de esto. Nosotros tenemos que saber las señales y tenemos que visualizar. Aquí no hay nada en secreto. No hay nada que vaya a ser que nosotros no vayamos a ver. Todo va a ser visual y lo vamos a ver. Por eso estamos nosotros hablando aquí acerca de estas profecías, para que nosotros conozcamos, que no nos encontremos dormidos, que no nos encontremos nosotros relajándolos, en pocas palabras, espiritualmente, y decir: esto, bueno, algún día se va a acabar el mundo. Bueno, el mundo nunca en sí dice que se va a acabar, dice que va a ser pasado por fuego, pero la oportunidad a la cual tú tengas la salvación, sí puedes perder esa oportunidad si tú no te encuentras despierto y velando. Recuerda que aquí en Mateo 24 nos menciona también personas que creen, son siervos del Señor,
pero se encuentran durmiendo. ¿Y qué dice? Estas personas que se encuentran durmiendo van a tener también van a tener su parte, pero donde están los hipócritas. No, no en los bienes del maestro, sino donde se encuentran los hipócritas. Bueno, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 para conocer nosotros cuáles son las otras señales que tenemos que tomar en cuenta antes de que sea la venida de nuestro maestro. Recuerda que hasta aquí hemos leído y no nos ha dicho ninguna cosa que va a acontecer antes de estas cosas visuales que vamos a ver. No hay nada que nos haya hablado hasta ahorita de otras cosas que acontecerán antes de que sea la venida del Hijo del Hombre. O sea, aparte de las guerras y rumores de guerras. Entonces, ¿qué más tiene que acontecer? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice la Escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y nuestra reunión con Él. Aquí está hablando, queridos hermanos, no hay nada en secreto que pase, que acontezca, no lo hay. De lo contrario, el Mesías nos lo hubiera dicho a nosotros, no lo hay. Entonces, nos dice, al contrario, nos dice, pero en cuanto al respeto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mashiach, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En pocas palabras, si alguien viene y te dice, el día del Señor ya va a venir mañana, pasado mañana, o de aquí a 3 a 4 días. No lo creas porque alguien lo dijo. ¿Por qué? Porque Él mismo nos va a decir cómo vamos a ver las cosas en los finales de los tiempos. Nos dice, versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, que nadie nos engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que para que las personas creyentes en el Mesías, en Yeshua, en Jesús, como usted lo conozca, lo llame, no hay cosa que acontezca. No hay cosa que acontezca. Y si usted conoce otra cosa, lea su Biblia para que entienda lo que dice la profecía, para que entienda lo que dicen los grandes siervos de Elohim, desde los profetas hasta los siervos de Yeshua y el libro de Revelaciones. Nos dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía tiene que estar en su punto de lo más no poder, de lo cual desde antaño ha habido apostasía. Pero parece que la apostasía de estos tiempos actualmente está surgiendo y está creciendo mucho más grande que en los tiempos pasados, en los cuales ya no se ve ni se discierne lo que es congregación, quejilá o iglesia de Dios, o lo que es un club o una cosa del mundo o una fiesta del mundo pagana. Ya no se reconoce, ya no se diferencia. ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano, para que las personas se atraigan y vengan, vamos a predicarles o hablarles lo que ellos quieren oír. ¿Para qué? Para atraerlos. Eso va en contra de la palabra. El que quiera a Elohim lo va a querer con amor del corazón y a seguirlo por lo que Él es, no por lo que lo entretenga. Por eso, aquí hablamos palabra de Adonai, palabra del Todopoderoso. Sigue diciendo entonces, vuelvo a leer para entrar en el contexto, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta es una de las señales más visuales en las iglesias. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a ver usted primeramente la apostasía y se tiene que manifestar el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, antes de que aún venga nuestro Mesías. Ahora, nos vamos a preguntar,
¿A quién le dijo estas palabras de Yeshua? ¿Para quién fueron? ¿Para quién son enviadas? Si cuando este personaje aparezca, ya no se encuentra la congregación en la tierra como en muchas doctrinas se menciona. Ya no se encuentra la iglesia en la tierra. Muchos que creen que no van a poder ver de todas estas cosas. ¿A quién entonces dejó estas palabras si ya no están en la tierra? ¿A quién entonces les dejó este mensaje si ya no están ellos en la tierra? Si ya no están aquí esperando la venida de nuestro Maestro. Contéstese usted mismo, lea la profecía, lea las palabras de nuestro Maestro para entender y no seamos nosotros engañados. De lo contrario, vamos a ser engañados fácilmente si no lo entendemos. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Elohim como si él fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis en que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, todas estas cosas tienen que acontecer antes de que venga nuestro Maestro. Y todo esto va conectado con el libro de Mateo capítulo 24. Todo esto va unido con Mateo capítulo 24. Y de todo esto tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque esto nos da a nosotros poquito más, nos da a nosotros otro poquito más de entendimiento. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces, ¿a quiénes van a traer los malachims o los mensajeros o los ángeles? A los que están dispersos en todas las partes de la tierra. Y también a los que murieron en el Mesías, en Yeshua Mashiach, resucitarán. Recuerda que se resucita a la persona y después es recogido a la persona que aún está con vida. ¿Para qué? Para llevarlo a las nubes y recibir a nuestro Maestro que viene con gran poder y gloria, que viene a recibir o a unirse a la congregación sin mancha, aquella congregación que lo espera impacientemente y quiere ya estar con el Maestro. Así como todos ustedes, queridos hermanos, que desearían, si es que en verdad lo desean, que ya regrese nuestro Maestro. Esto quiero decir si verdaderamente usted está preparado, esté listo para ya recibir a nuestro Maestro en cualquier momento que Él regrese. Si usted está listo y si no, pues tenemos tiempo para que usted busque de Él, para que usted se arrepienta de todo lo que anda haciendo mal y se encuentre preparado, Vamos otra vez a ver Mateo capítulo 24. Vamos otra vez a Mateo capítulo 24, cuando el Mesías les dice la contestación a la segunda pregunta de la higuera. Nos está diciendo la misma, otra vez, la analogía de lo que está en la higuera. Ahora, de eso, desde el momento que regresa a Israel, me parece que fue en 1948-47, desde que regresan primeramente los judíos a Israel, pues empieza el conteo a el tiempo del regreso del Mesías. Pregunta, entonces dice, ¿cuándo? Pregunta, ¿y cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo? El mismo Mateo 24, versículos 5 al 11, le preguntan al Maestro y el Maestro también él mismo le da las contestaciones en cada conversación que dice. Dice, habrá falsos mesías que vendrán en su nombre. Si usted conoce un poquito de historia de Israel, verá desde que los momentos del Mesías, desde antes de que el Mesías ya viniera, habían venido falsos del Mesías. Y también después del Mesías vinieron falsos mesías.
y seguirán viniendo. Pero aquí se está refiriendo a uno específicamente que ya hemos leído en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Ya hemos leído en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, hemos leído ya también acerca de ese hombre o ese personaje que se va a presentar como si él fuera el Mashiach, como si él fuera aquel que se cree, él mismo se cree, de acuerdo a Tesalonicenses, que él mismo, primeramente como el Mashiach, y ya después se cree que él es el mismo Dios. La abominación desoladora ya profetizada por el profeta Daniel. Esa es las señales más claras que la cual ya no tenemos que esperar más. Entonces dice, habrá falsos mesías que vendrán en su nombre y engañarán a muchos, guerras y rumores de guerras, pero no se confunda, no se confunda. O sea, usted que conoce la profecía no tiene que dejarse llevar por la emoción de lo que está aconteciendo ahorita. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, pero no se confunda, aún falta más por venir. Es necesario que sucedan estas cosas, pero aún no es el fin. Habrá hambre y terremotos. Todo esto nos conecta otra vez al libro de Revelaciones, cuando vienen los juicios del Todopoderoso, desde las trompetas, desde las copas de la ira, desde los sellos que comienzan. El sello del jinete bermejo que viene a quitar la paz y el sello de el jinete que es parecido a la muerte y viene a traer a pestilencia a la tierra. Entonces, dice, habrá hambre y terremotos por todas partes. Los entregarán en tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Seguimos hacia adelante. Por el aumento de la violación de la Torah, esto en la Reina Valera me parece por el aumento de la maldad. La maldad en sí acuérdense que la palabra nos enseña a nosotros que el pecado es algo que contradice a la ley. Es una transgresión a la Torah. Entonces, por eso la versión israelita nazarena lo traduce como la violación de la Torah. Por el aumento de la violación de la Torah, que es la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este se salvará. Recuerde, es importante conocer para que nosotros nos mantengamos de pie. Aquí no ha pasado nada en secreto, que ya te fuiste con el Señor, ni nada de eso. No ha pasado nada de eso. Él te está diciendo lo que vas a ver, en los fines, en los tiempos finales. De lo contrario, ¿para qué el Mesías gastaría las palabras en decir, todo esto va a pasar, pero ustedes no se preocupen de eso? Ustedes ya van a estar en el cielo, por allá, quién sabe, haciendo qué cosa. No, está diciendo, el que persevere hasta el fin, este se salvará. Dice, y esta buena noticia del reino, y en la Reina Valera, el evangelio será predicado en toda la tierra, habitado en todas las naciones, para testimonio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Todo esto tiene que acontecer. Ahora nosotros decimos, gracias al Eterno y a las redes sociales, que este evangelio llega donde quiera, a la persona que quiere. Y a la persona que no, también lo escucha. Aunque, como dice el libro, me parece que de los Salmos, que dice, y en Proverbios, que aquel que se tapa el oído para no escuchar la Torah, aún su oración es abominable. También así, aunque hay muchos que se tapan el oído para no escuchar las buenas nuevas de salvación o el evangelio de la Besorá, lo escuchan. Aunque no quieran, lo escuchan, pero eso servirá de testimonio para cuando Él aparezca enfrente del tribunal o enfrente del trono del juicio. Eso le va a servir al mismo de testimonio en contra de Él. ¿Por qué? Porque cerró su oído para no escuchar las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿la humanidad tendrá la habilidad de exterminarse a sí misma? Sí. Dice, si aquellos días no fueran acortados, no se salvará nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque muchas de las personas en aquellos tiempos de persecución grande, habrá muchos muertos, habrá muchas personas que
por sus mismas cosas que ellos han creado, serán exterminados, serán muertos, serán, en pocas palabras, sacados del medio. Entonces, nos dice la Escritura, si no fuese, porque los días se acortaron, todos estos también se hubieran desaparecido. ¿Cómo? Se hubieran exterminado de la tierra. Hay muchos que llegarán, como hoy en estos tiempos han llegado, al mismo suicidio. Y eso que todavía no comenzamos lo que ha de venir para el mundo, para la tierra. Entonces, viene entonces su regreso y poder y gloria. Viene el cielo en Revelaciones 19, versículo 1 al 14 y al 15. Vamos a ver cómo todo conecta con Revelación. Revelaciones 19, versículo 1, 14, versículo 11, perdón, capítulo 14 y 15. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, 14 y 15. Dice, vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Los ejércitos en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino y blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las hiera por el centro de la tierra, o sea, por toda la tierra. Leo de la versión israelita nazarena, dice un poquito diferente en cuestión de la Reina Valera 1960, pero el entendimiento va a lo mismo. Entonces, todas estas cosas tienen que tener conexión antes de la venida del Mesías, y la señal que vamos a ver, pues ya va a ser a nuestro maestro que vendrá. Aquí, en diferencia de la Reina Valera 1960, que dice a los santos, y aquí nos dice a los ejércitos de los cielos. Recuerde que el Mesías no necesita a nosotros para pelear. Él tiene su propio ejército. Entonces, estas cosas tenemos que darle importancia. También en Revelaciones 11, versículo 18. Las naciones se enfurecieron, se enojarán en contra. Pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y a dar su recompensa. Obviamente, si tú estás y eres una persona pecaminosa, eres una persona rebelde y malo, el mundo, en estos tiempos, personas se van a enfurecer. ¿Por qué? Porque ya viene, se les acabó hasta allí su poder, se les acabó hasta allí todo lo que ellos manipulan y lo que ellos piensan que estar en sobre, que se sienten intocables, se ha acabado. Entonces, las naciones se enfurecieron. Revelaciones 11, 18. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a los que respetan tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Esto más que nada son a los gobiernos malos y también a aquellas personas que su dinero los hace creerse dioses de este mundo. Otra gran señal: se restablecerá el Estado de Israel, que el cual fue una de las señales que pues ya lo tuvimos frente y ya lo hemos visto. Del libro de Zacarías 12, versículo 2 al 3. Miren que haré a Jerusalén, una copa que hace temblar a todos los pueblos de alrededor. Y Judá quedará atrapada cuando ansidien a Jerusalén. Cuando todas las naciones de la tierra sean una contra ella, en ese día haré Jerusalén una piedra para que todos los pueblos se levanten. Todos los que la levanten se herirán, o sea, en ellas mismas van a tropezar. Estas personas, estas naciones, recuerde que también nos falta esa profecía, que todas las naciones se levanten en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Cosas de las cuales, que por lo que está aconteciendo en estos tiempos, muchas de las personas están en desacuerdo. Entonces, están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque pues muchas personas que no conocen las grandes luchas que ha tenido nuestro pueblo Israel en contra de los pueblos que siempre le han odiado, en contra de los pueblos que siempre quieren estar en control de Israel, que lo ha estado amenazando constantemente y que siempre lo quieren tener con miedo. Pues Israel se cansa y dice: ya no más amenazas, no más amenazas en contra de nosotros, mi opresión. Vamos a tener que arreglar las cosas para que no se nos esté amenazando, no se nos esté manipulando, no nos estén matando a nuestros propios hermanos. ¿Por qué?
Porque al momento que usted conoce lo que está pasando el pueblo de Israel y todo lo que hay alrededor de sus fronteras, que aún hay letreros, me ha tocado ver, de que no quieren que pase un judío o un israelita de una frontera a otra, porque dice totalmente será destruido, será muerto al momento que cruce de un lugar a otro. Todo esto pues se cansa el pueblo de Israel, entonces tienen que actuar. Recuerde, en el año 1948 nace el Estado de Israel, que después el Trump lo da como reconocimiento en su primer administración, cuando él fue de presidente, hace Israel reconocido entre todos por el Estado de Israel. Entonces, Isaías 66, versículo 8 menciona de todo eso. Dice, ¿quién oyó jamás una cosa así? ¿Quién presenció jamás tales sucesos? ¿Puede una tierra pasar por el parto de un solo día? ¿O nace una nación toda de una vez? Sin embargo, Sión estuvo de parto y de una vez dio a luz a sus hijos. Entonces aquí se vuelve a restaurar, Isaías 66, versículo 8, se vuelve a restaurar Israel como nación. Entonces, vamos a ver qué cosa se va a ver cuando se venga la señal de aquel cual se ha rechazado. Zacarías 12, versículo 9 al 10. En ese día me empeñaré en aniquilar a todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén, pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y mirarán al que traspasaron, llorando por él como por un hijo unigénito, y mostrando amarga tristeza como por un hijo que se ha muerto, como por un hijo primogénito. Ya esto acontecerá a aquellas personas, porque ya se menciona ahora sí a solamente aquellos quien han traspasado, quien lo aprobaron su muerte, hablando del Mesías. Ya serán a aquellos que aprobaron la muerte de Yeshua, y aquellos que aún lo rechazan. Vendrá entonces aquí ya el tiempo para ellos en los que ellos tendrán que arrepentirse y hacer lloro. ¿Para qué? Para que se cumpla la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. Recuerda que estamos pasando de fiesta de trompeta a Mateo 24, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Revelaciones, para solamente ir entendiendo la profecía de los finales de los tiempos. Entonces, Zacarías 14, versículo 4. En ese día Yeshua posará sus pies en el monte de los olivos cerca de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se dividirá en dos desde este a oeste, y una parte del monte se moverá hacia el norte y la otra hacia el sur, una inmensura llanura. Zacarías 14, 14. Entonces, cuando Yeshua regrese a la tierra, lo hará en forma literal. No hay algo que nosotros esperemos antes de eso. No, queridos hermanos. Pero recuerde, apenas comienza. Estamos apenas en un comienzo. ¿Okay? Las hambres siempre han habido. Pero en esta cosa va esto que va de lo de las hambres, de las pobrezas, va a aumentar de más en más y de más en peor, para que estemos cerca de la llegada del Mesías. Entonces, hasta ahorita hemos leído, Yeshua vendrá a la tierra para atrás en una forma visible, literal, como fue su resurrección en Lucas 24, versículo 38 a 39. Y él lo dice, de la misma forma que ustedes lo ven ir, lo verán venir. Visible. Como de la misma forma que él sube a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. De la misma forma tenemos que verlo venir, no hay ninguna otra forma secreta. Acompañado de un ejército del cielo, no de nosotros, no de los santos, no, del cielo. ¿Por qué? Porque él viene con los que él va a enviar a los cuatro vientos a recoger a sus escogidos. Recuerda que él no necesita un ser humano para pelear con otro ser humano. Cuando él venga, ¿acaso no se recuerda cuando él dijo, yo puedo orar al Padre para que él me mande los ejércitos del cielo, o sea, los ángeles, legiones de los ángeles, para que vengan y lo defendieran? Él tiene quien lo defienda. De hecho, él cuando venga no necesita a nadie que lo defienda. Él viene con gran poder y gran majestad, lo que se conoce como gloria en la versión israelita, en la versión Reina Valera, perdón. En gran poder y gloria. ¿Qué significa eso para ti? Que él viene con gran poder y gloria a la tierra para hacer juicio. Entonces,
la descendencia profética de Jacob en Oseas 5, versículo 3 al 5. Dice, si yo he observado a Efraín, a Israel no me ha pasado inadvertido. Mira, tú has fornicado, Efraín, Israel se ha contaminado. Sus hábitos no lo dejan convertirse a su Elohim. Los hábitos, las malas cosas que hace Israel. Aquí recuerda cuando él habla, cuando se menciona Yehudá, Israel, Efraín, Yehudá. Menciona a Israel disperso. ¿Quiénes son estos dispersos que recogerán los mensajeros de la tierra? Es Israel que se ha paganizado, Y si no es Israel, es una persona que se convirtió también a Israel y ha sido injertado en el olivo que es Israel. Entonces, sigue diciendo, Oseas 5, 3, versículo 5, ¿por qué se escoge a los que están en los cuatro vientos? ¿Por qué? Por estas profecías de Oseas 5, 3 al 5. Si yo he observado a Efraín, recuerda que Efraín se fue y se despreció entre todas las naciones. Eso ya lo hemos hablado en las dos casas de Israel. En la casa de Israel y casa de Judá, ya lo hemos hablado en las dos casas. Entonces, dice, Israel no me ha pasado inadvertido. Mira, tú has fornicado, Efraín. Israel se ha contaminado. Sus hábitos no lo dejan convertirse a su Elohim. A causa del impulso prostituido, dentro de ellos no le hacen caso a Abacados, al santo bendito sea su nombre, a Kadosh Baruj Hu. El orgullo de Israel quedará humillado ante sus propios ojos cuando caigan Israel y Efraín a causa de su pecado. Yehudá caiga con ellos. Esto está hablando de cuando se salieron y se fueron y fueron castigados por causa de los pecados. Entonces, todas estas cosas se tienen que restaurar para atrás. Israel fue esparcido, se regresa para atrás. Mateo habla acerca de los ángeles que el Mashiach enviará. Tesalonicenses también habla acerca de estos finales de los tiempos y de esta final trompeta que habrá en los finales de los tiempos, para que nosotros veamos de lo mismo que va a venir. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. A esto se refiere de los que va a recoger en los cuatro vientos, Mateo capítulo 24. Entonces, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Otra vez nos lleva a la trompeta final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquellos que estén vivos o que estemos vivos serán transformados. Entonces, tenemos que entender de que al final de los tiempos tenemos que ver todas estas visiones, tenemos que ver todas las cosas. Aunque no haya pintado un ambiente bonito como se nos pinta a lo mejor en otras congregaciones, que nosotros seremos quitados antes de que todo vengan estas cosas. Eso no es lo que dice la Escritura. Por eso nos hemos encargado de explicar con detalle literal. Acuérdense que la letra es literal. La letra también es espiritual. Pero para que tú agarres un texto y lo descontextualices, pues vas a crear diferentes doctrinas. Pero si lees un texto y lo unes con los demás textos, cuando la palabra dice que la Biblia no es de interpretación privada, o sea, no es para que tú la interpretes a tu gusto, no. Tienes que interpretarla con ella misma, como lo hemos hecho nosotros hoy en este día, que hemos leído versículos de otros lados que vaya unido con Mateo capítulo 24, de igual como lo hicimos con Levítico 23, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, la carta a los Corintios, Primera de Tesalonicenses otra vez, el libro de Revelaciones, para solamente poder entender Mateo capítulo 24. Tiene que ir las cosas unidas. Tiene que estar todo unido para que acontezcan todas estas cosas. Y todo apunta en que vamos a ver las cosas literal. Y no hay nada que nosotros que se nos vaya a pasar desapercibidos. Obviamente, si nosotros nos mantenemos despiertos, si nos mantenemos nosotros listos, si nos mantenemos nosotros alerta,
Vamos a ver cuando acontezcan todas estas cosas. Así que eso es lo que Yeshua nos dice en Mateo capítulo 24. Estemos alertas, pero no acontecerá sino que todas estas cosas pasen. Ya la destrucción del templo en el año 70 pues, por Tito pues fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, fue destruido. ¿Por qué? Porque al momento de que hubo el incendio en el templo, el oro se derritió, el oro se talló entre las piedras y todas las personas de aquellos tiempos, los romanos, los griegos, pues para extraer el oro tuvieron que despedazar las piedras, mover cosas para poder extraer el oro que había en el templo. Entonces se dice en la historia que lo que tenemos hoy como el muro es un muro de los lamentos que es parte de la fortaleza Antonia. Pero todo aquello ha acontecido. Así que todo lo que el Mesías nos ha dicho ha pasado parte por parte. Entonces, ¿qué cosa nos queda a nosotros por esperar? Guerras, nación contra nación, que se levante nación contra nación y que se levante este hijo de pecado o que se levante el antimasías que va a traer paz a la tierra por 3 años y medio. Eso es lo que esperamos nosotros para saber que ya nos queda menos de un hilito para recibir a nuestro maestro. Así que el Eterno nos bendiga a todos ustedes. Que tengan un bonito Shabbat, que la pasen bien en compañía de todos los seres queridos. Les deseamos un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.